Hola, soy Luisa Flores y te doy la bienvenida a este podcast. Me gusta mucho leer y escribir, pero la procrastinación me frena. Entonces se me ocurrió que hacer un podcast podría ayudar. ¿Cómo? Bueno, un episodio leeré un cuento mío y al otro episodio el cuento de alguien más. Así que tendré el compromiso de escribir un cuento cada semana. ¿Lo lograré? Ya veremos. Y luego de la lectura haré uno que otro comentario. Así que aquí comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Hoy, en este podcast, Cuentos Míos y Ajenos, es mi turno de leer un cuento mío. Se llama Misántropo. ¿Cómo funciona la mente de un misántropo? ¿Qué lo impulsa a ser de esa manera en particular? Bueno, las razones son tantas como misántropos hay, pero este personaje en particular se va a llevar una sorpresa. Aquí comienza Misántropo. Al llegar el viernes, el cansancio se hizo patente. Había mucho tráfico y prefirió caminar a estar sentada en ese autobús lleno de gente. Mientras caminaba, sus pensamientos se fueron a imaginar cómo iba a lograr salir de casa el lunes, en la mañana. Y así, semana tras semana. Luego, como siempre, su mente se la llevaba a imaginar estar en un lugar donde no hubiese nadie más, solo ella. Nadie gritando, nadie molestando, nadie con quien tener que hablar de tonterías y estupideces varias. Tan distraída iba, imaginando aquel lugar, que se pasó unos cuantos pasos de la entrada de su edificio. Triste, volvió unos pasos y entró. Ni en casa encontraba paz. La angustia de la cuenta atrás no la dejaba relajarse. Cada segundo la acercaba a ese momento fatal de tener que salir de donde había gente. Esta aversión que sentía no se originaba en la idea de que ella fuese mejor que alguien más, no. El origen de aquello era visceral, lo sentía en todo su cuerpo. Cada latido de su corazón, estando entre otros, solo agudizaba esa sensación tan potente. Antes solía preguntarse el porqué de aquello, pero luego de tantos años, en verdad, eso ya no le importaba. Así era ella, así sentía, y estaba segura de que eso era para siempre. La opinión de los demás sobre ella era otro asunto que la tenía sin cuidado. Su mayor problema era tener que estar en contacto con otros. Hace tiempo, para poder ir a trabajar, desarrolló una especie de escudo para refugiarse de los demás. Era una especie de barrera blanca y luminosa que ella activaba y desactivaba a voluntad. Así, cuando alguien venía a decirle algo, captaba la información y luego de concluida la comunicación, la barrera volvía a activarse. Ahora, luego de comer y mirar un largo rato la única planta del departamento ya seca hace meses, pensó en dormir y se arrepintió de inmediato. Dormir hacía que el tiempo pasase más rápido y recordó la noche que cerró los ojos un momento y despertó el domingo a las 12 de la noche, frustrada e irritada. Por lo pronto se duchó, se cambió de ropa y se sentó en el sofá mirando a la pared que tenía enfrente. Lo único bueno de dormir era que podía ir a ese lugar donde solo estaba ella. El escenario cambiaba. Unas veces eran playas, otras dunas infinitas, o praderas verdes o campos nevados. Siempre era sorpresa, siempre diferente. Lo que sí era siempre igual era que no importaba el lugar, siempre estaba libre de gente, libre de voces, de gritos y ruidos. Solo se escuchaba el viento. No sabía explicar tampoco qué era específicamente lo que la molestaba de los demás. Solo era que estaban ahí y la repulsa que sentía todo el tiempo al verlos solo había crecido con los años. Finalmente el sueño la atrapó y ya no pudo mantener los ojos abiertos. Entonces comenzó a sentir humedad y una ligera brisa en su cara. Cuando abrió los ojos, bingo, estaba en la campiña inglesa. El horizonte estaba difuso por la neblina, pero se podía adivinar que estaba a punto de amanecer.
Se escuchaban pájaros y luego un gallo a lo lejos. Habían robles gigantes y por sobre ellos comenzaba a clarear. Miró a las moreras, llenas de espinas con empatía. Los tejos estaban en floración. Entonces comenzó a andar hacia donde estaba saliendo el sol y luego, ya con más luz, encontró un pequeño lago que bullía de vida. Una familia de ciervos se alejó cuando ella llegó y los patos la miraron con indiferencia. Entonces se sentó en una piedra a la orilla a disfrutar. El silencio solo era interrumpido por el ruido de las ramas y del viento. Era tan gratificante. Al otro lado del lago había una especie de prado levemente inclinado y con arbustos medianos, y una que otra piedra. En una de las piedras había una figura de alguien sentado que miraba directamente a donde estaba ella. Se levantó con sorpresa para ver mejor, pues esto no podía ser. Se acercó a la orilla y a medida que se acercaba, una mueca de disgusto le acalambró el rostro. Ese otro ser también la miraba con asco y ella sintió ganas de vomitar. Para más desgracia, esa cosa era muy similar a ella y estaba incluso vestida igual. Las dos se miraban la ropa y a la otra alternativamente. No puede ser, dijeron las dos. Temblando de rabia, miraron a los lados. Una tomó una piedra, la otra un palo, y caminaron resueltas una hacia la otra. De ninguna manera iban a ceder los únicos momentos dulces de una vida tan larga y tan amarga. Fin del cuento. En la vida real es difícil reconocer a alguien que aparenta desprecio por los demás de un verdadero misántropo. Es el caso de la protagonista de este cuento. Yo no podría asegurar que es misántropa, pero de seguro ella sí cree que lo es. En todo caso, la desconexión entre humanos solo ha aumentado. Al menos esa es mi impresión. Ok, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar y aprovecho para decirte que puedes enviar cuentos cortos o comentarios a cuentosmiosajenos@gmail.com. También tengo Twitter, @cuentos29. En Instagram, Cuentos Míos y Ajenos. En YouTube, ahora también tengo un canal, Cuentos Míos y Ajenos. Y también en Spotify, ahora se puede dejar tu comentario en la encuesta que sale ahí más abajito. Y abajo de la encuesta también puedes calificar con estrellitas, como en el jardín, como en el kinder. ¿Qué tal? Hasta luego.